Estamos en la casa de compuertas de Valle del Lago. Esta es la captación donde parte el canal que alimenta la central hidráulica de la Malva. Aquí normalmente lo que tenemos que hacer es comprobar que esta rejilla, que es la que alimenta el canal general, que no esté obstruida para que nos garantice la máxima aportación. Se saca con esta rastrilla, que es un método ancestral. Hay que garantizar que entre el agua toda al canal. Este canal lleva unos 1.800 litros por segundo con la máxima aportación. Nos conocimos pues por eso, por el hecho de ser un pueblo pequeño. Es fácil conocer a todo el mundo en un pueblo como este. Yo soy 5 años mayor que Jorge y recuerdo a Jorge de niño andar en bicicleta. Tanto en mi caso como el de Juan, ya nuestros abuelos y nuestros padres trabajaron en la empresa. Y mi abuelo, yo lo que recuerdo de contar, que mi abuelo empezó a trabajar incluso antes de empezar a funcionar la central de la Malva, en prospecciones de terreno y demás. Cuando yo era niño, mi padre vivía en una de las casas de empresa que tenían en La Riera. Yo me crié allí hasta cuarto de GB y recuerdo que él trabajaba turnos y mi madre preparaba la cesta de la comida. Cuando a lo mejor trabajaban a 12 horas, que coincidiera, bueno, le llevaba la cena o la comida. Normalmente yo creo que era la cena. Entramos el mismo día porque nos presentamos para la misma plaza o para las mismas plazas y entramos, creo que un 2 de agosto. El 2 de agosto de 2004. 2 de agosto del 2004, sí que entramos el mismo día. Y entramos en una empresa dentro de HC Energía que era explotación de centrales. Explotación de centrales, sí. Eso es. Luego ya pasamos a HC Energía y ahora EDP compró la mayoría de las acciones, somos de EDP. La idea mía era quedarme aquí. Mi mujer mi novia es de aquí y la idea mía era quedarme aquí, entonces yo creo que para mí fue una suerte. Yo, al ser de aquí, haber nacido aquí, haberme criado aquí, toda la vida pensar que podía entrar en esta empresa y al final lo conseguí. Estamos de mantenimiento eléctrico, mecánico, hacemos un poco de todo. Hay momentos en los que hay que trabajar con tensión, hacer descargos de líneas y es muy importante la confianza del uno con el otro. Son trabajos arriesgados, estás muy cerca del agua, estás en limpiarrejas hidráulicos que tienen ciertos riesgos y es importante la confianza del uno con el otro. Sí. La Malva funciona con el aprovechamiento del río de Saliencia y del río del Valle y a su vez los 3 lagos. Eso llega a una casa de compuertas, a la laguna del Lago del Valle, y allí se canaliza por un canal hasta la central hidráulica de la Malva. Va por un canal excavado en la montaña, llega a una cámara de carga, parten las 2 tuberías que alimentan en este caso a 4 grupos en la central de la Malva. Los 2 primeros grupos de esta central empezaron a funcionar en 1917. ¿Qué hay? ¿Vienes de arriba del lago? Claro, sí. ¿Y hay mucha nieve? Mucha. Impresionante. De la mitad de la pradera para arriba. O sea, andando, Mucha, sí. sin coche, nada. Nada. Nos encontramos también en prácticamente el corazón del Parque Natural de Somiedo, que tenemos mucha fauna salvaje. El Parque Natural de Somiedo es reserva de la biosfera. Aquí tenemos la gran suerte de tener lagos glaciares, construcciones típicas que se llaman cabanas de teito, que son un tipo de construcción que es donde los ganaderos, antiguamente la gente vivía en esas construcciones y los ganaderos ahora es donde tienen el ganado. Esas brañas suelen estar en zonas altas, con unos paisajes preciosos, rodeados de montañas. Tenemos también la mayor reserva de oso pardo cantábrico. El año pasado por mayo, en 2013, exactamente. Estaba mi padre viendo con los prismáticos una zona muy buena osera y él llegó a ver 2 osos y bajó a avisarme a casa y cuando me puse a ver donde me decía él vi otros 2 acercarse
y después acercarse los 4 a una hembra. Yo estuve 30 años sin ver un oso y luego en estos últimos 10 años pues lo vi en varias ocasiones. De hecho, el año pasado 5 juntos es algo excepcional, y más si me verlos desde la ventana de casa. Luego el Parque Natural tiene una cosa muy importante, que es el agua de los ríos, Exactamente. que es lo que nos da el trabajo. Mucha agua, zonas muy altas que acumulan nieve para luego en la época de verano, lagos glaciares. El aprovechamiento empieza en los lagos glaciares y luego todos los ríos tienen su aprovechamiento para las diferentes centrales. Nos encontramos en el camino del lago, concretamente en una zona que le llaman el Gumio. A partir de aquí aún quedan unos 4 kilómetros o 4 kilómetros y medio hasta el lago del Valle. El lago del Valle está a unos 1.600 metros. Y el lago tiene un atractivo turístico muy bonito. La gente que es de la zona, pues es de lo que vive, de la raza asturiana de los valles, que es una raza autóctona de vacas, que crían terneros y demás. Depende de la época, tenemos que hacer varias rutas. Una de ellas es en el mismo día visitar los 4 lagos, este lago del Valle, más los 3 de Saliencia, para tomar los niveles, las cotas. Y la verdad que es un día de trabajo espectacular.